impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre eterno, a ti damos gloria, a ti damos honra, Señor, y alabanza. Digno eres, Señor, de recibir la exaltación, la adoración, el reconocimiento, Señor, en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor amado. Padre, en este día, Señor, en tu presencia, Señor, nos acercamos delante de tu trono santo para poder, Señor, hallar gracia delante de ti, Señor, y recibir, Señor, del oportuno socorro, Señor, en tu presencia, Señor. Te rogamos, te imploramos, Señor, tú nos hables, tú nos ministres, Señor, tú edifiques nuestra vida, tú edifiques nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Señor, permítenos, Señor, en esta noche ser edificados, ser nutridos, ser pastoreados por ti, Señor. Ser pastoreados por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, Señor, que nos enseña la senda por la cual nosotros debemos de andar y por la cual debemos caminar, Señor. Gracias por este tiempo tan lindo de adoración, Señor, que podemos tener delante de ti, porque tú hablas a nuestros corazones, porque tú ministras, Señor, en nuestras vidas, Señor, y porque no nos vamos a cansar de declarar, Señor, las bondades que provienen de ti, Señor, las dádivas que provienen, Señor, de tu mano, porque tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, y para siempre son tus misericordias, y se renuevan, Señor, cada mañana. Señor, preparamos nuestros corazones para poder ser pastoreados por ti. Háblanos, edifícanos, instrúyenos conforme a tu palabra, conforme a tu gracia, conforme, Señor, al direccionamiento que tú tengas para nosotros en este día, Señor. Que no seamos nosotros, que seas tú. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este día damos gracias al Señor por su bondad, su gran fidelidad y su gran misericordia que el Señor nuestro Dios tiene para con nosotros, porque nos da la oportunidad de poder ser exhortados, ser edificados y ser nutridos por su palabra. Y en este día, como hemos venido, ¿verdad?, hablándolo ya hace algunas semanas, vamos a seguir trabajando en esta temática del dedicado a José. Una temática muy, ¿verdad?, interesante, muy importante para poder ser desarrollada, ¿verdad?, en la jornada nuestra, en la jornada, ¿verdad?, como hijos del Señor, que somos, ¿verdad?, presentados delante de sus ojos, y necesitamos ir aprendiendo cada día más de Él y cada día más del enfoque de su palabra. Hemos vuelto nuestra vida a entender, a comprender lo que es ser alguien llamado por Dios, lo que es ser alguien apartado, señalado. Dios me llama, Dios me aparta, Dios me marca, me pone un sello. Quiero poner un sello, ¿verdad? Como un título de propiedad para que yo sea de Él y para que Él sea solamente mío, ¿verdad? Y cuando estamos apartados, entendemos que tenemos que ser consagrados y tenemos que dedicarnos. La palabra del Señor dice que el Señor nuestro Dios sea vuestra devoción. Otra versión dice que el Señor tu Dios sea tu devoto. Y la Biblia dice por el apóstol Pablo que Él espera que nuestros sentidos no sean extraviados para ser engañados y apartarnos de la sincera devoción a Cristo. Entonces yo veo en la palabra del Señor que hay una demanda por ser apartados, por consagrarnos, por dedicarnos para Dios, y es lo que realmente en este día debemos aprender. Un hombre dedicado, una mujer dedicada, una familia dedicada, un pueblo dedicado. Es un pueblo que va a ver innumerablemente, indiscutiblemente la gloria de Dios, la presencia de Dios en su jornada, en su camino, y ese es mi anhelo, ese es mi deseo,
que tú, que yo, que todos nosotros podamos dedicarnos, consagrarnos al Señor. Estamos caminando en un año de consagración, en un año de reconciliación, y la verdad que hemos, ¿verdad?, estado por 8 meses, ya estamos, ¿verdad?, 7 meses y medio esculpiendo la palabra de la consagración, de dedicarnos. Hemos hablado del cambio de caminar, del cambio de naturaleza, del volvernos a Dios, del consagrarnos para Él. Realizamos un congreso, la consagración familiar. Y hemos estado desarrollando series de la importancia de ser dedicados para Dios, de caminar en atmósferas dedicadas para el Señor. La verdad que hemos sido, ¿verdad?, equipados de una manera extraordinaria en el aspecto necesario para consagrarnos y dedicarnos para Dios. Y yo quisiera hoy día también seguir abordando esta temática que tiene que ver con la consagración de este dedicado, el dedicado José. Dice Génesis 41, verso 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Podremos encontrar en este tiempo gente en la cual se pueda observar y mirar que el Espíritu de Dios reposa sobre aquellos? Qué importante sería preguntarnos: ¿la gente ve que el Espíritu de Dios reposa sobre mí? ¿La gente pudiese ver que el Espíritu de Dios reposa sobre tu vida? ¿Que está sobre tu vida? ¿Que está sobre, que está dentro, que está contigo, que está en ti y que mora el Espíritu de Dios sobre ti? ¿Podrá la gente llegar a ese análisis al mirarte, al mirar tu casa, al mirar tu familia? Porque realmente ahora estamos mirando características de este hombre dedicado cuando llega, ¿verdad?, a su destino profético, que era gobernar, ¿verdad?, en una etapa de crisis que se iba a venir. Y este hombre era la respuesta a la crisis, era la respuesta a ese tiempo. La Biblia habla acerca de José que se extiende sobre los muros y sus vástagos, que son sus hijos, trepan y se extienden aún más allá. Entonces yo miro en la Escritura que hay una necesidad que en los que son dedicados a la manera de José, aquellos que van a añadir, aquellos que van a tener, ¿verdad?, la experticia. Vimos dos características el domingo: un hombre, un varón prudente, un varón entendido, un varón sabio, que era un varón experto. Hablamos de la palabra H995 y la H2450, si no me equivoco, que hablamos acerca del experto y del entendido, ¿verdad? Entonces acá luego también hay otra característica: encontraremos un hombre sobre el cual veamos que el Espíritu de Dios está sobre él, porque aquí estamos hablando de que gente no tenía cultura cristiana. Estamos hablando de que Faraón no tenía temor de Dios, ni tampoco conocía al Dios de los hebreos, no tenía mayor entendimiento acerca de este Dios. Sin embargo, lo que ve en José, lo que puede percibir en José, el que tiene una habilidad, tiene algo diferente, algo sobre su vida. Es lo mismo que notó Potifar cuando lo vio en su casa y se dio cuenta que era un varón próspero y le puso la mayordomía de toda su casa. Recuerde que estamos hablando, hermanos, en la línea ahora de la importancia de aprender a administrar. Para que no se me olvide, para que no se olvide usted dónde estamos entrando a esta temática. Entramos, ¿verdad?, a esta temática entendiendo y observando la revelación para administrar. Luego que tú llegas al destino profético donde tienes que llegar, eso fueron los sueños, fueron las promesas, fueron las visiones que te trajeron hasta este punto. Pero si tú no tienes la revelación para administrar, así como llegó, así se va a disolver, así va a desaparecer. Entonces los sueños te llevan a un lugar, pero la administración te hace mantenerte en el lugar. Los sueños te llevan a un lugar, la administración te hace permanecer en ese lugar. Por eso es que es muy importante entender, y en la Escritura hay muchos, hermanos amados, ejemplos con relación a la administración. Y caminamos acerca de la revelación de la administración en estas dos características que vimos el domingo: un hombre prudente y un hombre sabio, es decir, un hombre entendido y un hombre experto. Áreas, características para poder administrar. Y aquí estamos entrando a una tercera.
Un hombre que va a tener la revelación para administrar correctamente lo que Dios trae sobre su vida, lo que Dios trae sobre sus manos, y llámese recursos, llámese la familia, llámese el matrimonio, llámese el servicio, llámese los dones, llámese, hermanos amados, el ministerio, una congregación en el caso mío, llámese cualquiera sea la convocatoria que Dios te haya hecho y que puso en tus manos. Tienes que administrarlo de acuerdo al diseño de Dios, con sabiduría, con prudencia, siendo experto, teniendo entendimiento, pero además teniendo el Espíritu de Dios sobre ti. Recuerde que Faraón dijo: ¿quién podrá ser como este José? Porque Dios le ha revelado a él todo lo que hay que hacer. Todo lo que va a acontecer. Este hombre tiene una revelación que nosotros no tenemos. Es muy importante comprender este aspecto. Recuerde que la Biblia a nosotros nos muestra que la bendición de Abraham alcanza, hermanos amados, por medio de Jesús a todas las naciones y a nosotros que hemos recibido mediante la fe el Espíritu de Dios que fue prometido. Entonces yo miro en la Escritura que es muy importante entender lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 3, también habla de que el Espíritu Santo se derrama ahora sin medida para todo aquel que le abre el corazón a Cristo. Viene el Espíritu de Cristo y viene el Espíritu Santo a morar en ese lugar. Pero yo me di a la tarea de buscar ciertos versículos que nos hablen acerca del Espíritu de Dios, que venga sobre ti el Espíritu de Dios. Y me di cuenta que muchos hombres libertadores recibían del Espíritu de Dios para ejecutar una tarea, para ejecutar una obra. Como que el Espíritu de Dios venía, los activaba, los habilitaba para algo. Y mire qué interesante. Y en muchos casos venía para activarlos para esa tarea y luego, ¿verdad? Se salía, ¿verdad? Desaparecía de ellos. Pero cuando lo necesitaba ocupar, la Escritura refiere: y vino el Espíritu de Dios, y vino el Espíritu de Dios, y vino el Espíritu de Dios. Muchos de ellos, como el caso de Moisés, como el caso de Josué, recibieron sí habilitaciones diferentes, porque en el libro de Hebreos, cuando habla de Moisés, dice que él prefirió los vituperios de Cristo. Me da la idea que él tenía, ¿verdad?, sobre su vida una manifestación, ¿verdad?, de Cristo diferente que la había visto en una revelación. Ahora, cuando yo voy a la carga con vino el Espíritu de Dios, vamos a ver ciertos versículos que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, cuando viene el Espíritu de Dios sobre alguien, hay una habilidad otorgada. Se otorgan habilidades y esto es tremendamente importante para comprenderlo. Un hombre que va a caminar con la revelación de la administración tiene que pedirle a Dios que le otorgue habilidades, que le otorgue capacidades. Hay cosas que vienen en ti y que dice la Escritura que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos los hombres tienen dones. Y dependiendo en qué río esté, dependiendo en qué río fluya, va a ser cómo se van a ocupar esos dones. Entonces acá nosotros estamos en el río del Espíritu. Por lo tanto, quiere decir que los dones que Dios nos ha otorgado, porque el don y el llamamiento son irrevocables, los dones que Dios nos ha otorgado tienen que ser para la obra y para el servicio de lo que Dios quiere para nuestra vida. Convengamos entonces eso. Y también convengamos que lo que Dios acerca para nuestro camino, lo que Dios trae a nuestra jornada, Él desea que nosotros lo administremos correctamente. Para eso, tú y yo necesitamos rogar al Padre, el Padre de las luces, cuya bondad derrama, ¿verdad?, toda buena dádiva sobre todos los hombres que están en Él y que ruegan a Él y que están con Cristo en su corazón. Así la Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, que es nuestro Señor. Entonces tú y yo necesitamos rogarle al Padre que otorgue habilidades para poder administrar correctamente. Ahora mire, cuando Dios llama a un hombre, Dios a ese hombre lo capacita. Es muy importante que usted entienda esto. Llamado tiene que ir acompañado de capacitación.
No hay nadie que pueda ser diestro para la administración si no tiene capacidades y no tiene adiestramiento. La Biblia dice que el Señor entregó dones a cada uno conforme a sus capacidades, pero toda capacidad tiene que ser adiestrada. Me doy a entender, hay habilidades que Dios te otorgó y cuando esas habilidades las tienes, tienen que ser adiestradas. Las habilidades tienen que ser adiestradas. Las capacidades tienen que ser adiestradas. Entonces, cuando Dios viene y nos viene dando, hermano, la habilidad, la facultad de poder llegar a un lugar donde Él quiere que estemos conforme a su destino profético, entonces tenemos que rogarle al Señor que Él nos dé las habilidades para sostenernos en ese lugar. Dice acá que él llamó por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. No era Besaleel de cualquier lugar. Tribu de Judá, la tribu de la alabanza, de la gratitud, de la celebración. Ur, hermanos amados, era cuñado de Moisés, que finalmente se casa con Miriam, hijo de Uri. Un, ¿verdad?, artista que trabajaba, ¿verdad?, en la orfebrería, trabajaba haciendo joyas, trabajaba haciendo collares. En Egipto él aprendió este oficio. Y mire que tenía a su hijo Besaleel. Y Besaleel significa aquel que está bajo la sombra o bajo la cobertura de la sombra. Aquí vemos características de entrada. Dios llama a un hombre que habita bajo la sombra y que tiene una estirpe generacional que marca lo que él puede llegar a hacer. Interesante. Y dice, ponga atención al versículo 3, por eso lo puse de manera específica, porque dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Otra versión dice en toda clase de obra. Entonces aquí vemos que Dios tiene una visión particular. ¿Cuál era la visión particular? Él quería que le levantaran un tabernáculo. Esa era la visión que Dios tenía y la que le otorgó a Moisés. Esto es lo que quiero que tú hagas. Pero no lo vas a poder desarrollar si no tienes gente que tenga la habilidad para poder trabajar a la par y poder desarrollar este trabajo, este proyecto. Entonces, una de las características que nosotros también vemos que este José aprende a tener, ¿verdad?, en su equipo gente con expertise, gente con habilidades. Hermanos amados, el éxito de un buen empresario es que tenga las personas claves en los puestos claves. Y el éxito en el trabajo ministerial es rodearse de un buen equipo de trabajo que tengan habilidades. Hermanos amados, yo no necesito saber todas las cosas porque somos un cuerpo. Pero lo que yo no sé, lo va a saber aquel que esté en mi equipo. Y hermanos amados, y lo que el miembro del equipo no sepa, lo voy a saber yo. Pero cuando nosotros tenemos una visión tan grande, aprendemos a trabajar en un trabajo, ¿verdad?, ministerial o empresarial, como le estoy diciendo, con las personas clave. Dios le dijo a Moisés, quiero que se desarrolle esta visión. Y para esta visión necesitas tales elementos. Y estos elementos no pueden ser ocupados con cualquier persona. Yo voy a convocar un llamado. He visto a uno que está bajo la sombra. He visto a uno que está bajo la cobertura. Y a ese yo le voy a dar del Espíritu de Dios. Voy a derramar de mi Espíritu sobre él. Y lo voy a habilitar. Voy a derramar sabiduría. Voy a derramar inteligencia. Voy a derramar conocimiento. Voy a darle gracia en las artes. Voy a darle la capacidad de elaborar diseño. Voy a darle la capacidad de que él trabaje el oro en la santidad, en la plata en la redención, en el bronce
entonces la capacidad de juzgar. Voy a darle gracia para que pueda trabajar piedras de engaste, las que van a ser puestas en el efod sacerdotal, en el pectoral sacerdotal, las piedras de los hombros, las piedras del pecho. Voy a darle gracia para que él talle la madera, porque la madera va a ser necesaria para el tabernáculo. Le voy a dar gracia a este hombre que está bajo la sombra y voy a otorgarle habilidades para que pueda trabajar en toda obra. Reciba esa palabra. Un hombre dedicado a la manera de José, que tiene el Espíritu de Dios que reposa sobre él. Es un hombre que se le otorgan habilidades. Es un hombre que se le otorgan habilidades. Estoy convencido que más que Dios venga y llame a una persona capaz, Dios llama a un hombre que tenga un buen corazón. Y cuando llega ese hombre que tiene un buen corazón, entonces Dios le da lo que ese hombre no tiene. Comienza a activar lo que este hombre tiene y no sabía. Y comienza a adiestrar lo que este hombre tiene, maneja, pero no lo maneja de la manera más óptima. Quiere decir que Dios nos lleva, hermanos amados, al límite de nuestras capacidades cuando el Espíritu de Dios mora sobre nosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora sobre un hombre, ese hombre tiene una facultad, tiene una habilidad para poder desarrollarse de una manera diferente. A veces la gente dice, yo no sé cómo saqué adelante este trabajo. Es que Dios otorga eso. Dios otorga, Dios abre el entendimiento. Y yo quiero que tú lo comprendas y lo entiendas bien. Un hombre consagrado, Dios le abrirá el entendimiento. Un hombre dedicado, Dios le dará sabiduría. A un hombre dedicado, Dios le dará inteligencia, Dios le dará el conocimiento, Dios le dará la experticia para desarrollarse aún en los aspectos que este hombre o esta mujer no conoce. El día del lunes estuvimos orando en el sentir, ¿verdad?, ministerial por poder, ¿verdad?, activar la capacidad de emprendimiento, de área de desarrollo y de crecimiento. Y por qué no decirlo, a lo mejor hay cosas que te dan temor, a lo mejor están cosas que están delante de ti, te están ofreciendo oportunidades y tú tienes temor porque no dominas, porque no conoces, y es lógico que tengas ese temor, porque no dominas, porque no conoces. Pero también te quiero decir, no le tenga miedo a los gigantes, no le tenga miedo a los desafíos, no le tenga miedo a la montaña que pueda estar frente a ti, porque, hermanos amados, nosotros, el que habita dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y cuando Dios, ¿verdad?, dice la Escritura que Dios le dijo por boca del profeta Natán a David, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Entonces, cuando alguien habita con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios le otorga habilidades. Y ojo con esto, porque la Biblia sí habla acerca del renuevo, que es Cristo, para su gobierno, ¿verdad?, milenial, en un análisis escatológico. Isaías 11 dice que sobre este hombre, sobre este renuevo, Cristo, van a habitar los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de poder, de temor, espíritu del Señor, ¿verdad? El espíritu de inteligencia, de sabiduría. Van a habitar 7 espíritus, espíritu de consejo sobre este hombre, Cristo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en la época milenial, ¿verdad? Como el renuevo para aquella época. Pero la Biblia habla de que la iglesia, la amada, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, quiere decir que el cuerpo de Cristo, llamado iglesia, tiene que aprender a caminar en el amparo y bajo la cobertura del Espíritu de Dios, que le otorga habilidades. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, ponerte esa característica. Eres un hombre que se le mire el Espíritu de Dios, que está bajo la sombra como Besaleel. Eres un hombre que camina bajo cobertura. Eres un hombre que no tan solamente dice con su boca que camina bajo cobertura, sino que sus actos y sus acciones van referidas a que camina bajo cobertura. Es decir, que oye la voz, se sujeta a esa voz, camina bajo esa voz, honra esa voz, sirve bajo esa voz. Un hombre que está bajo cobertura, entonces será llamado y Dios lo va a convocar para otorgarle habilidades para que pueda desempeñarse en toda obra. Yo miro que en el reino Dios ha equipado gente. Mire, he tenido testimonios de personas que en la antigua vida
nunca se habían preparado, nunca sabían, ¿verdad? Habían tenido estudios, no habían sido, ¿verdad? Personas educadas, no habían recibido formación, ¿verdad? Moral, ni cívica, ni educacional en su casa. Y muchos de ellos, cuando llegaron al Evangelio, Dios les empezó a enseñar, lo voy a decir de esta manera, modales. Le empezó a comportarse de manera cívica, respetando las autoridades. Le enseñó al orden espiritual. Muchos de ellos aprendieron, ¿verdad?, áreas de desarrollos, de trabajos. Aprendieron habilidades, desarrollaron personalidades que no tenían. Y eso no lo aprendieron afuera, lo aprendieron dentro del reino. Y Dios tomó gente que permitió que estas personas crecieran, les enseñaran y se fueran desarrollando. Qué tremendo es lo que se da dentro del reino. Y eso habla de una activación. El Espíritu de Dios trae activación, trae habilidades sobre las personas. Mire, otro aspecto que trae el Espíritu de Dios que creo que es importante que lo miremos, es que el Espíritu de Dios, cuando viene sobre alguien, lo despierta y lo levanta para la obra. Yo lo considero importantísimo. El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Este era, hermanos amados, las características, la revelación de la administración. Eran las características que tenía el dedicado José. Era un hombre prudente, era un hombre sabio y tenía el Espíritu de Dios sobre él. Y era evidente las personas que lo miraban. Y estas son características que trae el Espíritu de Dios sobre alguien. Entonces, le desata habilidades, ¿verdad? Le otorga habilidades. Número 2, los levanta para la obra. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu, pongan atención, cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Hermanos amados, la Biblia dice, hallaremos un hombre en el cual more el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, su deseo es edificar casa para el Señor. Su deseo es edificar su casa en la vida de uno. Su deseo es construir algo que sea, hermanos amados, trascendente en los caminos del Señor. Yo quiero, hermano, pensar que tú quieres llevar una vida trascendente, no para la gloria tuya, sino para la gloria de Dios. Que tengas una vida trascendente para la gloria de Dios. Que tu vida sea trascendente para que tus hijos, para que tus generaciones vean que no fuiste cualquier hombre, cualquier mujer. Además de ser alguien significativo para la vida de tus hijos o de tus hijas, que sean alguien significativo para las personas que cruzan contigo un camino. Que sea significativo y relevante para las personas que se han encontrado en tu jornada. Que entiendas que Dios te llamó para poder despertarte para una tarea. Despertarte para una asignación, despertarte. Hay gente que tiene que despertar, hay gente que está adormecida, hay gente que está durmiendo en este tiempo, hay gente que la pandemia lo durmió, que el estar en la casa lo durmió. Hermano, le cerraron la puerta del templo y no supo qué hacer, no tenía devoción, no tenía oración, no tenía lectura bíblica, no tenía adoración, no tenía depósito en el corazón, se secó y es tiempo de despertar. Es tiempo de abrir nuestros ojos, es tiempo de poder decirle al Señor, Señor, dame más de tu espíritu, dame más del Espíritu de Dios para que yo pueda despertar, para que tenga la capacidad de levantarme y poder ir a edificar casa a tu nombre, edificar la vida de mi familia como una casa espiritual para ti, edificar la vida de mis hijos como una casa espiritual para ti. Señor, permíteme yo edificar este corazón, esta vida mía como una casa espiritual para ti, y permíteme tener, Señor, en esta jornada llamada vida, un aspecto trascendente
Que yo pueda marcar el corazón de mis hijos, que pueda marcar el corazón de mis hijas, que pueda marcar el corazón de mi esposa, que pueda marcar el corazón de mi esposo, que pueda marcar el lugar, el ambiente donde me estoy desarrollando. A lo mejor usted tiene su empresa, ruéguele a Dios que el Espíritu de Dios esté sobre usted, para que la gente que esté con usted, la gente que trabaje con usted, se sienta bendecida, se sienta agradecida, sienta que usted ha venido a ser trascendente, que usted ha marcado su vida de una manera positiva. Y cuando estén contigo o no estén contigo, recuerden que fuiste un buen empleador, un buen jefe. De igual manera el trabajador. Permita a Dios que venga el Espíritu de Dios con fuerza sobre ti y pueda decirle al Señor: Señor, permíteme ser un buen trabajador, tener un buen trabajo, un buen desempeño laboral, para tener un aspecto trascendente en el ambiente secular. Y cuando la gente diga de mí que tuve un buen trabajador, pueda recordarse: esa persona fue un buen trabajador, esa persona fue un buen empleado, esa persona fue trascendente. Me lamento el que no esté conmigo, lamento el día que él a lo mejor emprendió otro proyecto, se fue a otro país, quién sabe, hermano, lamento, pero yo recuerdo que ese empleado hablaba de Dios porque tenía el Espíritu de Dios sobre él, y era evidente. Era evidente. Qué tremendo es cuando a alguien, hermano, se le nota que está siendo preparado por el Espíritu de Dios para una tarea. Comienza a trabajar arduamente en todos los aspectos que demandan mejora. En todos los aspectos que demandan mejora, en este tiempo donde tú tienes que evaluar y decir: bueno, ¿por qué quiero mirar ciertas cosas que no tengo que mirar? ¿Por qué quiero hablar ciertas cosas que no debo hablar? ¿Por qué pienso lo que no tengo que pensar? ¿Por qué actúo de la manera en que no tengo que actuar? Algo está mal en mí, algo se tiene que ajustar, algo se tiene que ordenar. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está en mí, tengo que aprender a administrar correctamente el tiempo que tú me has otorgado. ¿Para qué me otorgaste tiempo, Señor? Tengo el Espíritu tuyo sobre mi vida, entonces dame la revelación para poder aprender a administrar aquellas cosas que tú estás trayendo a mi vida. De nada sirve que los sueños te lleven a un lugar si no tienes las habilidades, si no tienes la expertise y la administración para sostenerte en ese lugar y mantener los sueños de Dios vivos en ese tiempo, en esa época, en esa temporada. Esa es responsabilidad tuya, esa es responsabilidad mía. Tienes un llamado, tienes una asignación, pero si no te metes con Dios, si no buscas de Dios, si no te metes en el Señor para entender su voluntad, su propósito, lo que quiere hablar a tu vida, cuál es lo que Él espera de ti, vas a destruir el sueño de Dios. Vas a anular el sueño de Dios en tu vida. Es muy importante, hermanos amados, generar una vida de trascendencia. Una vez miré una definición de un matrimonio. Entonces yo recuerdo que en esa ilustración hablaba de que mi esposa era mi testigo y yo era el testigo de ella, de que su vida fue trascendente. Y eso quiero que usted lo entienda muy bien. Las personas que están en nuestro núcleo familiar son las que tienen que tener un testimonio de legado grande. Que tu esposa diga: mi esposo fue un hombre trascendente. Porque cuando yo lo veía fuera de la casa, todos tenían una idea de él. Pero yo solamente como esposa soy testigo de lo que todos los días miraba en él, de cómo era su comportamiento, de cómo era su lenguaje, de cómo era su espíritu, de cómo era su nobleza o cómo era su temperamento. Yo puedo dar testimonio de él. Así también el marido puede decir: mi esposa, todos lo conocen y es aplaudida y es admirada y laboralmente es inteligente y todos la conocen, pero yo puedo dar testimonio de esa mujer porque yo estoy todos los días con ella. Entonces yo conozco su camino, yo conozco su manera de obrar. Entonces es trascendente. Es trascendente. ¿Por qué? Porque cuando se apagan las luces, como decía una canción hace años, ¿verdad? Y se cierran las cortinas, los que te ven de la puerta para adentro van a conocer la verdadera versión de lo que tú eres.
Entonces alguien que está trascendiendo, que está siendo, ¿verdad?, levantado para la obra, para cualquier obra, porque a Bezaleel lo capacitaron para cualquier obra, así también aquí a ellos le despertó el Señor para que fueran preparados, lo despertó Dios para poder edificar casa de Jehová. Hermanos amados, es importante que se levante gente, que no corra a su casa artesonada, como dice el profeta Ageo en el capítulo 1, cuánta gente ha corrido a su casa artesonada. Hermanos, antes de la pandemia, cuánta gente, en vez de ir a la casa de Dios, en vez de ser un aporte espiritual, económico, de servicio, hermanos amados, en vez de ser ese aporte, nunca corrió a la casa de Dios para eso. Sin embargo, corría a su casa artesonada para hacer un aporte en su casa artesonada, invertir tiempo, invertir dinero, invertir recursos, invertir servicio, que no es malo, pero tampoco lo hacía para la casa de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a establecer prioridades. El Espíritu de Dios viene sobre ti y eso es, hermanos amados, el test de que Dios quiere que estés vinculado a la obra de Dios, que estés vinculado al reino de Dios, que estés vinculado al propósito de Dios, que estés vinculado al camino de Dios. Por eso el Espíritu de Dios mora sobre ti, mora sobre tu vida. Qué importante es esto. ¿Para qué viene el Espíritu de Dios sobre alguien dedicado a la manera de José? Para traer identificación. ¿Encontraremos un hombre como este en el cual more el Espíritu de Dios? Serás prudente, serás sabio y tendrá el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para administrar. Mateo 3, verso 16. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En una versión yo vi, hermanos amados, y también lo enseñaba así, que Juan el Bautista refiere sobre aquel que tú veas descender el Espíritu de Dios y permanezca en él, a él seguid. En otras palabras, Juan el Bautista sabía que este hombre que estaba descendiendo las aguas no era cualquier hombre. Era un hombre que tenía el testimonio del cielo. Cuando él viene, hermanos amados, se abren los cielos y dicen, este es mi hijo amado, quien hace todo lo que yo quiero. Otra versión dice que en el cual tengo complacencia. Otra versión dice en el cual yo tengo deleite. Este es mi hijo amado que logra hacer todo lo que traiga alegría para mí. Este es mi hijo amado, yo le abro los cielos y quiero mostrarle que viene sobre él el Espíritu de Dios que desciende de manera corporal como paloma. Esa era una ilustración tremenda. El bautismo se sumerge. Hermanos, se abrieron las aguas de abajo, pero también se abrieron las fuentes de arriba y viene un conducto espiritual que es referido con la figura del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene de una manera corporal, demostrándonos, hermanos amados, que el cuerpo físico, cuando tiene identidad, que es el cuerpo también de Cristo, la iglesia, el cuerpo místico tendrá, hermanos amados, tendrá que tener la demostración de que el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Hay gente que no le importa caminar en el Espíritu de Dios. Hay gente que no le importa caminar con los dones y con las habilidades de Dios. Hermano, es muy imposible hacer, es muy improbable que alguien pueda triunfar en algo espiritual sin la habilidad espiritual. Es muy improbable que alguien pueda triunfar haciendo el trabajo de Dios sin Dios. Es muy improbable que alguien pueda servir en la casa de Dios sin, hermano amado, tener el fluir del río de Dios. Lo va a hacer mal, va a fracasar. Necesita tener identificación. Quien se identifica con el Espíritu de Dios tiene una señal corporal física, se le nota. Hay gente que va a ver que sobre esa persona, que sobre esa mujer reposa el Espíritu de Dios. No que le salen las alas cuando está en el templo solamente. No cuando está sirviendo solamente. Este es el tiempo en donde, hijito, tus padres tienen que ver que el Espíritu de Dios está sobre ti.
Hablas de que tienes dones, hablas de que tienes profecía, hablas que tienes sabiduría, hablas que eres un buen predicador, una buena predicadora, hablas que tienes visiones, hablas que hablas lenguas, que tienes interpretación, todo lo que usted quiera, pero es un desobediente a sus padres. Entonces no se le ve que el Espíritu de Dios esté sobre usted. Porque, hermanos amados, cuando alguien tiene el Espíritu de Dios sobre él, es sujeto. Escúcheme bien, nadie que tiene el Espíritu de Dios sobre él es una persona anárquica, rebelde, es una persona desobediente. No, eso no ocurre. Quien está lleno del Espíritu de Dios es una persona sujeta, es una persona que honra, es una persona que también escucha la voz y la obedece. ¿Y cómo se demuestra eso también? Hermanos, con los modelos que Dios pone a nuestro entorno. A veces, hermano amado, en el ambiente laboral dicen esto, Dicen, no te sujetes, no obedezcas solamente por causa de que tú eres cristiano a tu empleador, sino que obedécelo con mayor razón cuando aún sea tu propio hermano, para que haya un testimonio. Y cuando tu jefe sea de difícil carácter, dice la Biblia, aún los jefes de difíciles caracteres, guarda tu testimonio para que en todo sea Dios glorificado. Sujétate. Entonces, ¿cuál es el pretexto del hijo que no se sujeta a la voz de su padre? Es que él se sube al trono del juez y mira que sus padres no son perfectos, que sus padres son deficientes, que sus padres cometen errores. Pero si, hijito, tú no eres juez, cuando tú empiezas a ponerte bajo esa plataforma, tú te pones como juez de ellos. Entonces, como juez, tú los condenas, pero te pones una medida muy alta de juicio para ti, porque con la vara que tú mides te volverán a medir. Y juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Entonces, mire qué importante es poder ver que aquel que tiene identificación es aquel que tiene la aprobación del Padre y que busca agradar al Padre. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Y tiene la confirmación del Espíritu de Dios sobre él. Porque él hace lo que a mí me agrada. Porque él hace las cosas como a mí me gustan. Porque él me respeta. Porque él me honra. Entonces mire qué necesidad hay de que los jovencitos que son cristianos también aprendan a honrar a sus padres. ¿Qué necesidad hay de que estos jovencitos que van a la iglesia sean responsables en sus casas también? Que obedezcan a sus padres. Qué terrible es cuando los hijos, hermano amado, menosprecian su casa y valoran la casa del extraño como más importante. O siempre el padre ajeno es mejor o la madre ajena es mejor. Qué terrible es el menosprecio en la vida de un hijo hacia sus padres. Dice la Biblia, hay una generación que menosprecia a su padre y a su madre no bendice. Entonces esa generación es una generación condenada según el libro de Proverbios. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener identificación como hijos de Dios. Y quien tiene identificación como hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios que mora sobre él. Y quien tiene el Espíritu de Dios sobre él, hermano, busca hacer las cosas que al Padre le agradan. ¿Y qué cosas le agradan al Padre? Caminar como hijos correctamente. Honrar a Dios en nuestras conductas. Ver que el Espíritu de Dios reposa en cada uno de nuestros aspectos, no tan solamente, hermanos, en el templo, en los estudios, en la universidad, sino también en la casa, en todo lugar, en todo ambiente, en todo lugar donde tú te encuentres, hermanos amados. Yo creo que es muy importante entender esto. Esto va a ir marcando la diferencia. Esto va a ir marcando la diferencia, importantísimo, va a ir marcando la diferencia. Yo quisiera tener jóvenes que fueran excelentes predicadores, pero quiero que esos excelentes predicadores también sean niños buenos, aprobados por sus padres en sus casas. Y que los padres no estén dando mal testimonio de ellos en las casas y en el templo, hermanos, sean como, hermano amado, como que le salen alas. Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una identificación de la voz paternal. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, el Espíritu de Dios está sobre él. Yo veo, qué lindo ver a mi hijo que se está deleitando en la presencia del Señor, pero me alegra tanto que en la casa sea un buen hijo, sea un hijo dócil, sea un hijo obediente, sea un hijo respetuoso. Eso me honra como padre, me honra como madre y puedo yo también verlo en la casa, entonces me siento muy satisfecho. Qué lindo eso, qué lindo eso. Porque tiene una libertad tremenda para poder hacer la obra del Señor. Ay, hermanos amados, mira aquí.
Mateo 12, verso 28. Alguien sobre el cual reposa el Espíritu de Dios. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo le enseñaba a usted que hay 4 cosas que manifiestan el reino: la predicación, la enseñanza, la sanidad y la liberación. La predicación, la enseñanza, la sanidad y la liberación. Y la Biblia dice que el pan de los hijos es la liberación. Qué importante es comprender que cuando alguien está con el Espíritu de Dios sobre él, hermanos amados, busca su liberación, busca ser libre, busca echar fuera a los demonios que la atormentan. Discúlpeme que lo diga de esta manera. Quien quiere y quien camina con el Espíritu de Dios se dará la tarea de batallar para que no haya ninguna influencia demoníaca ni espiritual, hermano, contraria en su vida. Lucha con tus demonios, lucha con tus espíritus inmundos, lucha con los ángeles caídos, lucha con los demonios que quieren destruir tu cuerpo porque buscan venganza, porque son entidades juzgadas, preadámicas. Entonces buscan cuerpos para sentenciarlos, para destruirlos. ¿Por qué? Porque ellos fueron juzgados, desencarnados, juzgaron sus cuerpos y quedaron sellados como demonios. Hermano, échalo fuera en el nombre de Jesús. Busca echar fuera todo espíritu inmundo que te quiere arrastrar la inmundicia de las adicciones, de los temperamentos, las inmundicias de los malos caminos, las inmundicias de las malas ideas, las inmundicias del mal lenguaje, las inmundicias del mal pensamiento, las inmundicias de los miembros, las inmundicias de la carne. Líbrate de esas inmundicias en el nombre de Jesús. Líbrate de toda influencia de ángel caído, la influencia de un ángel caído en la rebelión. Líbrate de esa influencia cada vez que tú estés operando con rebelión demostrable o oculta, porque, hermanos amados, delante del Señor no puedes tú ocultar tu rebelión. Tu rebelión está delante de los ojos del Señor. Demostrable, lo hace visible, tu molestia, tu rechazo, tu desaprobación, que no estás de acuerdo, todo lo criticas, oculta, demuestras una cara, pero en secreto tienes otra acción. Entonces miren que delante de los ojos de Dios, todos nuestros caminos están delante de Él. Y nosotros tenemos que rogar al Padre que pueda hacernos libres. Escúcheme bien, iglesia amada, pueblo del Señor que está escuchando en esta hora, esta enseñanza, esta palabra, que el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder y que venga a romper cadenas y que venga a romper ataduras y que venga a romper toda influencia demoníaca, espiritual, de ángel caído, y que puedas tú tener el derecho legal de poder caminar con libertad y poder, ¿verdad?, caminar con tu rostro en alto y tus hombros, hermanos, en alto, y puedas levantar tu rostro erguido, entendiendo que tu redención está cerca, porque te has dado a la tarea de que las cosas que te tenían atados se rompan en el nombre de Jesús. Los demonios son para reprenderlos, no son para educarlos. No le digo a usted, yo tengo mal carácter, pero así soy porque así me conociste. Mentira del diablo. No justifique lo injustificable. Uno tiene que darse a la tarea de ir a buscar el rostro del Señor y confrontar con la realidad que nos atormenta y decirle al Señor: Señor, tengo estas batallas, soy orgulloso, soy soberbio, soy codicioso, tengo egoísmo, tengo envidias, tengo pasiones desordenadas. Señor, ayúdame a enfrentarme a esta condición. Tengo pensamientos inmorales, veo con deseos lo que no tengo que ver, quiero participar de lo que no tengo que participar. Hay cosas que me arrastran a hacer cosas que no debo. Entonces hay influencias espirituales que te pueden estar sobre tu vida, pero quien tiene el Espíritu de Dios sabrá que el pan de los hijos es la liberación, que el pan de los hijos es traer liberación. El pan de los hijos es liberación, y el pan, hermanos amados, de los hijos es traer liberación. ¿Cuántos padres, hermano amado? Mire, llegó un padre y le dijo al Señor: ayúdame. Lo trajo a tus discípulos y no pudieron ayudarme. Y viene el Señor y confronta a sus discípulos. Le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo yo tendré que batallar con ustedes? Este género no sale sino con oración. Otra versión dice ayuno, pero realmente el original dice solamente con oración.
Y cuando uno va a la Escritura y entiende esto, Jesús dice en la Biblia que empieza a conversar y le pregunta al Padre, ¿hace cuánto le pasa esto? Y el Padre tenía la respuesta desde pequeño. ¿Te has preguntado hace cuánto le pasan las cosas que le pasan a tus hijos? ¿Te has dado la tarea de observar las cosas que le pasan a tus hijos? ¿Te has dado la tarea de poder identificar lo que atormenta a sus hijos? Señor, traigo a mi hija atormentada. ¿Te das cuenta de qué cosas atormentan a tus hijos? Viene como la mujer esa que era sirofenicia. Señor, dame pan porque mi hija está enferma. Ella sabía que tenía una enfermedad. La otra madre sabía que tenía un tormento. El otro padre sabía que si tiraba el fuego, si tiraba el agua, sabía correctamente lo que le estaba pasando a sus hijos. Y hay padres que no tienen ni idea de las cosas que le pasan a sus hijos. Le pasan el internet, le pasan el teléfono, le dan permisividad, lo dejan que salgan cuando quieran, que vuelvan cuando quieran. No hay ningún control. Y después se quejan y después lloran por las cosas que pasan con los hijos. Les proveen el ambiente perjudicial. Cuando a veces los padres identifican que los hijos tienen ciertas tendencias, tienen que poner límites, tienen que ser custodios, vigilantes de no proveer para que despierten cosas inadecuadas. Debemos entender, hermanos amados, que aquel que tiene el Espíritu de Dios a la manera de José es alguien que entiende que tiene que administrar su vida espiritual. Es tiempo de poder administrar nuestra vida espiritual, poder entender lo que nos hace mal, ser expertos en el corazón, ser expertos en aquellas cosas que sabemos que nos hacen mal, que sabemos que no podemos caminar en ellas y rogarle al Señor que Él nos ayude. Los problemas que tengas en tus oídos, en tu corazón, en tu mente, en tus ojos, en tu boca, en tus miembros, en tu espíritu, en tu alma, en las cosas de antaño. Hermanos amados, las ataduras que tienes con la droga, con la inmoralidad, con los vicios, con tu temperamento, las batallas ancestrales, las promiscuidades, hermanos, los desórdenes, hermanos amados, los egocentrismos, las manipulaciones. Hay cristianos sumamente manipuladores, quieren manipularlos a todos, quieren manipular al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios. Libérese de esos espíritus demoníacos. Y ocupe la influencia de manera correcta. Y ocupe, hermanos amados, lo que Dios le ha dado de manera correcta. Pero no bajo, hermanos, la guía y bajo el ambiente espiritual de las tinieblas. Sino rógale, como padre, ayúdame a ser un buen padre. Y como madre, ayúdame a ser una buena madre. Ayúdame a ser un buen esposo, un buen padre, un buen siervo, un buen servidor, un buen trabajador, un buen estudiante. Señor, ayúdame a administrar, Señor, correctamente con el Espíritu de Dios mi vida. Porque si tengo el Espíritu de Dios, tengo que echar fuera de mi vida a los demonios. Espíritus inmundos, obras de ángeles caídos, influencias, hermanos, espirituales contrarias. El mundo espiritual es un mundo que hoy está operando con, hermanos, una fuerza tremenda. Quiero también plantearte este tiempo. Hay una palabra que vamos a compartir un día de estos, no sé cuándo sea el momento adecuado la vamos a compartir, y que tiene que ver con los neonatos, tiene que ver con los nuevos creyentes, con los niños. Tiene que importarnos ese escenario, esa plataforma. Pero si estamos nosotros a las puertas de que el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento, escúcheme bien, cada vez que iba a nacer o iba a aparecer un libertador, había una tremenda mortandad o había una tremenda tragedia. Cuando iba a aparecer Moisés, hubo una tremenda mortandad. Cuando iba, hermanos amados, a aparecer Jesús, hubo una tremenda mortandad. Y ahora que va a estar por aparecer el Señor, va a haber una tremenda mortandad. ¿De quiénes? De niños, de adolescentes. Hermanos amados, pueblo del Señor, pongamos atención en las cosas que ven nuestros hijos. Ellos se van a enojar. Mis hijas de repente se enojan porque dice, papá, pero no puedo mirar esto, papá, no puedo mirar esto, papá, no puedo. Y yo le digo, hija, estas cosas no te hacen bien. Estas cosas te van a dañar tu mente, te van a dañar tu corazón. Hay películas que yo le digo, no las puedes ver. Y la mamá le dijo, no las puede ver, hija, no la puede ver porque usted tiene que cuidarse, tiene que guardarse.
te contaminan tus ojos, hija, te contaminan tu corazón. Hermano, y qué tremendo es esto, porque la velocidad con el cual va, hermano, todo este camino es tan fuerte que tú no te das cuenta. Por eso es que tienes que estar muy apercibido, muy apercibido de las cosas que están ocurriendo, porque en un momento que tú te duermas, el enemigo te siembra cizaña y luego ya crece y tienes una tremenda batalla. Dios guarde a tus hijos, Dios guarde a mis hijos, Dios guarde a su herencia. Y qué bueno es que tú también te involucres en el trabajo que se hacen con los niños. Involúcrate en el trabajo cuando hayan reunión de niños. Preocúpate de que tu hijo esté ahí, tu pequeñito, en la enseñanza, este sábado de clase de niños, que estén ahí. Cuando haya reunión de renuevos, de jóvenes, preocúpate, padre, que tus hijos estén ahí. No te pongas a hacer otras actividades, no le pongas a hacer películas, no te pongas a hacer asado, no te pongas a hacer otras cosas, no te pongas de albañil. Cuando tienen tus hijos que están en la enseñanza, preocúpate de que ellos estén en la enseñanza. Hijo, usted tiene enseñanza hoy, no sé, se mandó el aviso, lo vimos en las redes sociales, usted tiene enseñanza. Dijo, es que no quiero. No, usted va a escuchar la palabra del Señor, usted va a escuchar la palabra del Señor. Porque hay algunos papás que dicen, ay, mire, esta también, no, mi hijo, hermano, no he visto a tu hijito, en los jóvenes, es que no le gusta, pastor. Y como no le gusta, yo no lo digo. Ah, mire, le aplaudo. ¿Cómo eso? Usted es el custodio, usted es el tutor, usted es el padre que tiene que animar a su hijo que vaya. Si hay cosas que a él no le parecen o que hay cosas que no le gustan, hay que examinar si son cosas del alma, si son cosas del corazón. Pide un consejo, una orientación, hable con quien deba hablar. ¿Para qué? Para que él no se prive del equipamiento que tiene que recibir, de la enseñanza que tiene que recibir. Porque mientras tú lo dejes en la casa sin recibir de la palabra que viene de parte del Señor, todo espacio vacío se tiene que llenar. Si no lo llenan de palabra, te lo van a llenar de otras cosas. Entonces yo miro, hermanos amados, que necesitamos, hermanos amados, abrazar. Los demonios no son para educarlos, las influencias negativas de las tinieblas no son para abrazarlas, son para reprenderlas, son para echarlas afuera de nuestra vida, de nuestra jornada, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Y es muy importante, hermanos amados, entender esa faceta, ese camino, para que podamos abrazarlo. Una vida diferente. Quien tiene el Espíritu de Dios va a demostrar una vida diferente. A José se le notaba que era diferente. Sin embargo, Romanos 8, verso 9. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ponga atención aquí. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no vas a vivir en la carne. Entonces, mire qué importante es comprender. Somos llamados a vivir una vida espiritual, una vida diferente. Discúlpeme que se lo diga así, pero parece ser que a veces a alguno el evangelio le queda grande. Hermanos, y en vez de superarse para lo mejor, se superan para lo peor. ¿Cuánta gente no hemos conocido que diga, no voy al templo porque hay puro hipócrita? No voy al templo para ser un mal cristiano, prefiero no ir. No voy a la casa del Señor porque hay puro sinvergüenza. No voy a ir porque, mire, yo conocí un par de cristianos que son pésimamente malos. Hermano, y en vez de querer aportar para mejorar ellos, para marcar una diferencia a ellos, para ser mejores ellos, prefieren no ir. Peor. Por muy bestia que sea, como Nabucodonosor, que el Señor por su arrogancia lo hizo bestia. Mientras le caiga el rocío, hay esperanza. Entonces no le hace a una persona bien, hermano, aunque se mire mal, aunque se mire que le faltan muchas cosas, peor es que no vaya al templo, peor es que no sea expuesto a la palabra. Mientras alguien sea expuesto a la palabra, tendrá más oportunidad que aquel que no es expuesto a la palabra. El que es expuesto a la luz tendrá más oportunidad que aquel que se queda en tinieblas. Entonces es muy importante ver que somos llamados a tener una vida en el Espíritu.
Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tiene que haber una vida diferente, tiene que marcarse algo diferente en nuestra casa, en nuestro trato, como esposos, como padres, como trabajadores, como servidores. Se nos tiene que notar, hermanos, se nos tiene que notar. Yo quiero ser majadero con esto, lo digo, lo repito. Yo creo que hay malas costumbres, creo que hay malos hábitos de hermanos que tienen que ser desarraigados, porque debemos ser llamados a vivir una vida diferente. Gálatas 5:17, porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo es tan irreductible que os impide hacer lo que querráis. Mire qué interesante es poder ver que aquí nos habla de que las apetencias, los deseos humanos están en contra de los deseos del Espíritu de Dios. ¿A quién le vamos a obedecer? Alguien que tiene el Espíritu de Dios se va a dar a la tarea de poder agradar a Dios. Ya lo vimos. Entonces cuando alguien, hermano, se entrega fácilmente a las apetencias de la carne, no está poniendo ningún esfuerzo, no pone ninguna resistencia. Hermano, si nada sirve que usted diga, no, yo quiero cambiar, yo quiero que Dios me libre de andar fumando, y sale y se compra una cajetilla. ¿Qué tipo de resistencia está haciendo? ¿Qué tipo de esfuerzo está haciendo? Yo no quiero dejar la droga, y sale a comprar marihuana, y sale a comprar cocaína. Entonces, ¿qué tipo de fuerza está haciendo? ¿De resistencia está haciendo? No está haciendo ninguna. Si usted sabe que tiene problemas con la adicción, usted sabe que tiene problemas en sus pies de barro, usted sabe que tiene cosas que batallan con su carne, entonces no se exponga a ellas. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Demuestre que quiere, hermanos amados, agradar a Dios. Demuestre que quiere tener una vida diferente. Demuestre que se está esforzando por agradar a Dios, no solamente en su mente, intelectualmente. Hay gente que quiere agradar a Dios intelectualmente, en su mente sabe que quiere agradar a Dios, pero si no ora, no lee la palabra, no se expone ante la presencia de Dios, entonces ¿qué fuerza espiritual va a tener? Hermanos amados, Amalek se vence, hermanos amados, accionando en el campo de batalla, pero manteniendo la vara de la autoridad en alto y manteniendo, hermanos amados, las manos en alto, que es figura de rendición, bajo cobertura, hermanos amados, con la ayuda sacerdotal y con la intercesión poderosa en la vida de aquel que está batallando contra Amalek. Josué batallaba, Moisés estaba en lo alto, con la vara en alto, con las manos levantadas, Aarón y Hur ayudándole. O sea, había todo un trabajo para poder salir en victoria ante la batalla contra Amalek, que es figura de la carne. Entonces la pregunta sería, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a Dios o quieres agradar a la carne? Quien tiene el Espíritu de Dios va a ser guiado por Dios. Romanos 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuándo tú te has dado cuenta que tus caminos son guiados por Dios? Cuando los caminos tuyos van de acuerdo a la palabra. Una regla sencilla para ver si tus caminos son guiados por Dios es cuando tú veas que tus caminos van de acuerdo a la palabra. Te estás hablando mal de tus autoridades espirituales, no estás guiándote por el Espíritu de Dios. Estás actuando con anarquía, no estás guiado por el Espíritu de Dios. Estás murmurando, no estás guiado por el Espíritu de Dios. Eres desobediente, no estás guiado por el Espíritu de Dios. Te gusta hacer cosas en oculto, no estás guiado por el Espíritu de Dios. Eres irrespetuoso de las autoridades delegadas, no estás guiado por el Espíritu de Dios. Y esto es para toda la autoridad que sea puesta por tus pastores en una congregación. Llámese ancianos, llámese diáconos, llámese líderes, llámese encargados de departamento, encargados de jóvenes, encargados de danza, encargados de cafetería, encargados de portería. Cualquier encargado que tenga una autoridad delegada y tú no la obedeces, no te sujetas, no la respetas, entonces tú no estás guiando por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque un niño te pongan por delante, a él oye. Entonces no estás guiando por el Espíritu de Dios. Eres alguien que viene discriminando, a este sí y a este no. Entonces no sabes tú que a veces Dios te pone gente en tu camino que a ti no te agrada para que forme tu vida, para que forme tu corazón, para que forme tu alma. No sale eso en la Escritura. Alejandro me ha causado muchos males y el Señor va a provocar en él lo que tenga que provocar
Pero finalmente Pablo dice, pero para mi bien, para mi formación, ha venido a purificar, ha venido a ayudar. Yo veo que en la Escritura hay muchos que se prestaron en la mano de Dios para poder ayudar a perfeccionar a otros que necesitaban. Y hermanos, no eran de los mejores. Sin embargo, uno entendía, hay veces, hermanos, que nosotros vamos a ser presentados delante de gente que no nos agradan. Pero tenemos que aprender a oír. Tenemos que aprender a oír. Porque, hermanos amados, a la hora de defender Dios, va a defender siempre aquel que camina en autoridad. A ese Dios lo va a defender. A la hora que tenga que ocultar el queque, va a defender a aquellos que tiene delegados, a aquellos que tiene apartados. Y cuando vino Coré con Datán y con Natán, Coré, Abirán creo que era el otro, y vinieron y se pusieron en contra. ¿Con quién cortó el queque Dios? Con los que él había apartado y con los delegados, pero no con ellos. Ahí le abrió la tierra, se los comió. Y con ellos principales, que también estaban metidos en la trifulca. Cuando llega el momento de cortar el queque, Dios siempre va a velar por aquellos que están en autoridad, por aquellos que están caminando bajo una autoridad. Entonces queremos vernos como gente que somos guiados por Dios. Entonces tenemos que pedir el consejo de la palabra. Tenemos que ver que nuestros caminos vayan de acuerdo a la palabra del Señor. No diga que es guiado por Dios si hace lo que la Biblia no le dice que haga. Si la Biblia dice que no mienta y usted miente, usted no está guiado por Dios. Y estoy hablando de las mentirillas pequeñas, de la mentira grande. Mentira es mentira, hermano. Hay gente que de repente dice, yo lo he escuchado, hermano, que no, dile que va a hacer esto. Yo le digo, no tienes que mentir. ¿Por qué quieres mentir? Y después, verdad. No, dile la verdad. Claro, tiene que decirle la verdad. ¿Por qué el cristiano tiene que andar mintiendo? Eso es para el mundo. Para aquel que no conoce a Dios, pero un cristiano tiene que ser verdadero. No puede andar con mentira en su boca. Eso es muy importante. Entonces, el que no va a robar, no robe, dice la Escritura. Y usted roba. Entonces, ¿está siendo guiado por el Espíritu de Dios? No. Miente, engaña, roba, habla mal. Y luego dice, soy guiado por el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor, y habla mal de su autoridad, ya anda incitando o ocultando cosas, como un día le dije, no, ocultando de la autoridad las cosas. Vamos a hacer esto, pero no le diga nada al papá, no le diga nada a la mamá. Es lo que le enseñó con José. José tenía que separar, este es mi papá y estos son mis hermanos, pero no podía andar ocultándole al papá las cosas que estaban haciendo sus hermanos mal. Y de repente, hermanitos que le dicen a otros, no le digan nada al pastor, no le digan nada a la pastora, mejor manténlo así, vamos a ir a tal parte. No, pero no digan nada. Está haciendo las cosas en oculto, está siendo guiado por Dios, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Quieres que Dios vea en ti que haces las cosas bien? Te lo aseguro, que aquel que quiere ser guiado por Dios se preocupará que su camino vaya de acuerdo a la palabra de Dios. A ese Dios le va a bendecir. No aquel que anda haciendo las cosas desordenadamente. En todos los aspectos, como niño, como adolescente, como joven, como adulto, como casado, como viudo, como viuda, como divorciado, divorciada, cual sea tu escenario, cualquiera sea tu edad o tu posición. Mientras quieras hacer las cosas que agraden a Dios, basado en la palabra, entonces el Espíritu de Dios te va a ir guiando. El Espíritu de Dios te va a ir guiando. El Espíritu de Dios te va a ir guiando. Y siempre que Él te guíe, va a hacer que las cosas respondan. Y tú te vas a gozar mucho porque vas a decir, gracias Señor, gracias Dios. ¿Por qué? Porque me has ido guiando. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Quien tiene el Espíritu de Dios entiende las cosas conforme al Espíritu de Dios, no de manera natural. Hermanos amados, esto lo he visto durante años. Qué terrible es que un hermano haga un análisis natural, siendo un hijo de Dios, cuando la Biblia dice que para el espiritual todas las cosas le son espirituales. Cuando tengas un problema laboral, trae la espiritualidad. Examina la situación, ve si es el enemigo, ve si es una consecuencia de tus actos, ve si Dios quien está probando tu corazón, examina espiritualmente. Cuando te ocurra algo dentro de la casa del Señor con un hermano, una desaveniencia o algo, trae el análisis espiritual, no seas un natural.
El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. A veces Dios nos va a permitir pasar por situaciones. La Biblia dice que van a haber ofensas. La Biblia dice son necesarias las ofensas. La Biblia habla acerca de los tropiezos. Son necesarios los tropiezos. La Biblia habla de que la piedra con la piedra se afila. Es necesario que en el río las piedras se peguen. Es parte del proceso formativo. Es parte del yatzar de Dios, de aquellos que Dios le está dando forma. Pero si nosotros no entendemos, hermano amado, de manera espiritual las cosas, nosotros cuando Dios nos quiera guiar por un camino espiritual, vamos a traer lo natural al análisis. Hermano, y los caminos del Señor no son naturales, no son de una mente humana, no son de una fascinación humana. No va a poder entender las cosas del Espíritu con una mente natural, con una mente terrenal. No lo va a entender, no lo va a comprender. Jesús le dijo a Pedro le dijo a Jesús, Señor, que no te acontezca tal cosa. Cuando iba a decir que era necesario que fuera a Jerusalén, iba a ser maltratado y herido y que era parte. Y Pedro dice, que no te acontezca tal cosa. Y el Señor reprende a Pedro y le dice, Pedro, el Señor te reprenda, Satanás, porque no puedes comprender las cosas de Dios. Porque no tienes un análisis espiritual. Hermanos amados, aún en la relación de hermanos, biológicamente hablando, tiene que haber un conocimiento espiritual. Usted no va a pensar que nosotros, porque somos hermanos sanguíneos, caminamos juntos y tienen alguna obligación legal a estar juntos. No, tienen que haber conciencia espiritual. Tiene que haber un punto donde se entienda quién es el pastor, quién es la oveja, en la relación. Aunque haya vínculos sanguíneos, eso nosotros como familia lo tenemos todos claro, con relación con mis suegros, con mi suegra, mis cuñadas. No, hay un análisis espiritual, no puede mezclarse con lo natural, los primos, los tíos, los sobrinos. Tiene que haber un análisis espiritual. En la iglesia tenemos que tener un análisis espiritual. No podemos confundir las cosas, no podemos mezclar las cosas. Tenemos que traer un análisis espiritual. El hombre natural no acepta las cosas. ¿Cómo vamos a hacerle al natural entender las cosas del espíritu? Por eso que yo pienso, hermanos amados, que hay muchas cosas del ambiente espiritual que el natural no entiende. No entiende el natural por qué oran. No entiende el natural por qué cantan. No entiende el natural por qué diezman. Y qué terrible, hermanos amados, que el natural, hermanos amados, no entienda esto, pero que el que ha venido a Cristo, que al que nació de nuevo, también tenga conflictos con la oración, con el congregarse, con el alabar, con el servir, con el danzar, y traiga lo natural, su raciocinio humano a las cosas. Va a perder la bendición. Va a perder la bendición. Yo quiero pensar y entender. Hay gente que se fija en todo. Y todo lo malinterpreta. Y malinterpreta las cosas de una manera natural. Gente cristiana. Gente que habla mal. Gente que tiene malos pensamientos. Vileza en el corazón. Piensa de manera inadecuada. Hermanos amados, tenemos que aprender a cuidar nuestros corazones de nuestros comentarios. No traer un análisis terrenal. No traer un análisis simple. No traer un análisis incorrecto a nuestra vida, a nuestra casa. Hermanos amados, ¿para qué el Señor nos está enseñando? ¿Para qué el Señor nos va educando? Para comprender, para entender. Yo quiero terminar con ese versículo para un propósito. Lucas 4:18. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tengo el Espíritu de Dios sobre mi vida? Faraón se dio cuenta, Potifar se dio cuenta, el jefe de la cárcel se dio cuenta, las personas que trabajaban con José se dieron cuenta, todos se dieron cuenta que José era un hombre diferente porque tenía el Espíritu de Dios sobre él. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación, para que
Viene el Espíritu de Dios sobre la vida de alguien para habilitarlo para la tarea, para el plan, para el propósito. Déjese de pensar de manera ordinaria, por favor, hijo amado, ovejita que estás escuchando. A ti te digo de parte del Señor, ¿por qué vino el Espíritu de Dios sobre ti? ¿Por qué el Espíritu Santo está sobre ti? ¿Por qué está en tu vida? ¿Por qué está ahora dentro de ti? ¿Por qué habita contigo? ¿No sabéis que soy templo del Espíritu de Dios? Y que Dios mora en vosotros. ¿Por qué está ese aceite? ¿Por qué está esa presencia? ¿Por qué está ese glorioso Espíritu sobre ti? Porque Dios tiene un plan, un propósito sobre tu vida. Hay almas que están asignadas a tu voz y van a responder al llamado de la salvación. Cuando te escuchen, no solamente vas a servir en un altar, no solamente vas a servir, hermano, en una transmisión, no solamente vas a servir, hermanos, en el templo. Dios te va a ocupar donde quiera que Él te tenga, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, con tus parientes, con tus primos, amigos, con tus contactos de redes sociales. El tiempo que evangelices es el tiempo que la palabra corra, que la palabra fluya. Publica en tu muro salvación, publica un versículo diario en tus redes. Pon algo de parte del Señor. Déjate andar poniendo tontera en tus redes sociales. Comienza a publicar salvación. Hay gente que le da vergüenza porque publica puras estupideces. Entonces después no se siente con la libertad de publicar un versículo. ¿Por qué? Porque piensan que van a decir, y ahora anda subiendo versículos. ¿Por qué? Porque ya contaminaron sus redes. Redimamos lo contaminado. Redimamos lo inadecuado. Comencemos a ocupar las herramientas que Dios pone a nuestro alcance, porque hay una agenda que cumplir. Si Cristo es el cuerpo físico, Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para una tarea. La iglesia debe entender que el Espíritu de Dios está sobre ella para una tarea. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene una tarea, tiene una asignación. El Espíritu de Dios está sobre ti. Hay gente que está en angustia. Hay gente que está en depresión. Hay gente que tiene miedo y tristemente hay hermanitos que tienen miedos aún del COVID. Miedo les debería dar pecar. Miedo les debería dar ofender a Dios. Tienen más miedo a la enfermedad que a Dios. Tienen más temor a la enfermedad que a Dios. Gente que no le da miedo ir a trabajar, no le da miedo ir a hacer trámites, no le da miedo ir al supermercado, pero tienen miedo cuando ya nos reunamos en el templo. ¿De qué fe estamos hablando? Tenemos que ser prudentes, tenemos que tomar las precauciones adecuadas. Para eso estamos trabajando, para eso estamos hermoseando la casa del Señor, para eso se compraron elementos, para eso tenemos todo un protocolo de retorno. Pero eso, hermanos amados, es por ser, hermanos, prudentes, sabios para hacer las cosas. Pero otra cosa completamente diferente es tener un miedo, un terror en el corazón. No, hermanos amados, tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestras casas y sobre nuestras familias. Y el Espíritu de Dios viene sobre los consagrados, sobre los que han sido dedicados, sobre los que han sido apartados para una tarea, para un propósito, para un fin. Y tú fuiste señalado por Dios para una tarea. Por eso el Espíritu de Dios reposa sobre tu vida. Comienza a dar buenas noticias. Comienza a dar buenas noticias. Comienza a pronunciar libertad a los prisioneros. Dile, Cristo es la esperanza. Cristo les puede ayudar. Cristo les puede libertar. Hay un pan de liberación que es de los hijos. Comencemos a darle vista a los ciegos. Comencemos a mostrarle el camino a aquellos que no ven el camino. Comencemos a mostrarle la senda a aquellos que no ven la senda. Comencemos a dar la oportunidad del evangelio, de la palabra, de la paz a los que han sido maltratados, a los que han tenido dificultades en la vida. ¿Cuánta gente no está atormentada? ¿Cuánta gente no está aprobada? ¿Cuánta gente no está afligida y tiene tanto dolor? Pero tú tienes la respuesta. Tú eres el José que responde a una crisis. Tú eres el José que responde a una crisis. Tú eres un José que los sueños te han traído de Dios hasta este tiempo. Ahora es el tiempo de administrar. Tienes que ser prudente, tienes que tener entendimiento, tienes que ser experto, tienes que ser sabio, tienes que tener el Espíritu de Dios sobre tu vida para administrar las cosas que Dios está trayendo a tu tiempo.
Dios te trae a tu tiempo, te está trayendo oportunidades, te está trayendo recursos, te está abriendo puertas, te está conectando con gente, te están dando la oportunidad de reconciliarte en tu casa, de ganar lo que habías perdido, reconciliarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, reconciliarte con tus parientes, reconciliarte con tus hermanos, traer la palabra al corazón. ¿Qué importa quién ofendió? Si ofendió él, si ofendió ella, no es que él lo hizo, no es que yo lo hizo. ¿Qué importa? ¿Quieres comportarte como alguien que tiene el Espíritu de Dios sobre él? Vive la palabra. No es lo que sabes, es lo que vives. Y la palabra de Dios se tiene que vivir. Para alguien que tiene la agenda de Dios sobre su vida, no hay tiempo que perder. El que quiere ensuciarse se va a ensuciar. Y el que quiere limpiarse se va a limpiar más. Y la ovejita chúcara y la ovejita que quiere hacer las cosas mal, hermano, seguirá haciéndolas mal. Aunque le predique quien le predique, Jesús dijo, no van a creer aunque un muerto se levante y les predique, no van a creer. Porque su corazón está lleno de grosura, endurecido, embotado en tinieblas. Entonces solamente quieren oír lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere decirles. Es el tiempo de comprender que Dios tiene un propósito grande para su pueblo y para su iglesia. Este es el tiempo. Esta es la época. Las puertas del Señor están cercanas. El mismo Dios, con voz de mando, esa es la voz de los ministros que te están hablando. El mismo Dios, con voz de arcángel, esa es la voz que va a oír Israel en la semana 70. El mismo Dios con trompeta, esa es la final trompeta que va a hacer sonar al último y que no debe confundirse con las 7 trompetas. Esa es la final trompeta. Son 3 grupos de personas diferentes. La voz de mando, la voz de arcángel, la voz de trompeta. Entonces nosotros estamos escuchando hoy la voz de mando, la voz de autoridad, la voz de declaración que nos lleva al orden, que te están, hermano amado, llevando a ser un consagrado, a ser un dedicado, a ser un apartado. Para que llegue el momento en que tú digas, yo soy un hombre apartado, yo soy un hombre dedicado. Yo le he dicho al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, yo estoy dedicado, mi casa está dedicada, mis hijas están dedicadas, mi familia está dedicada, mi servicio está dedicado, mi trabajo está dedicado, voy a preocuparme de honrar a Dios en todo lo que tenga que honrarle, voy a honrar a Dios en mi trabajo, voy a honrar a Dios en mis estudios, voy a honrar a Dios en mi casa, voy a honrar a Dios en la iglesia, voy a honrar a Dios donde quiera que vaya, voy a ser un hombre de honra, voy a preocuparme de honrar, voy a honrar, voy a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Entonces, si tienes una deuda de honra, es el tiempo de honrar a quien tienes que honrar. Tienes una deuda de servicio, tienes que servir a donde tienes que servir. Si tienes una deuda, hermanos amados, de alabanza, tienes que alabar a quien debes de alabar. Este es el tiempo de poder, hermanos, ordenar nuestra vida y llevarnos a la faceta de consagración a Él. Aleluya, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por esta palabra. Quiero orar para que tu Espíritu de Dios, tu Espíritu, Señor, que el Espíritu del Señor esté sobre cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia, Señor, como gente especial. Tú dices en la palabra que somos especiales. Nuestra vida es especial para ti. La iglesia es la niña de tus ojos, Señor. La iglesia es este especial tesoro. Señor, nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Tú eres luz y nos hiciste luz, Señor amado. Y en este día, Señor, nos presentamos delante de ti rogando que esta palabra quede sellada en nuestros corazones para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a caminar como gente que se le ve que tu Espíritu está en ella, Señor. Que se nos vea que tu Espíritu está sobre nosotros, Señor. Hoy el Espíritu Santo, antiguamente sobre algunos, hoy sobre todos nosotros, el Espíritu que nos lleva, Señor, a la justicia, a la verdad, al juicio, al arrepentimiento. Ayúdanos a hacer las cosas bien delante de tus ojos. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.